En el último capítulo del conocido libro de Matthew Lipman, La filosofía en el aula, que sienta las bases de lo que se conoce como filosofía para niños, plantea una reflexión indispensable para construir un proyecto que se considera a sí mismo como parte de la filosofía para niños. A saber, es necesario concebir a los niños y las niñas como sujetos epistémicos válidos, de tal manera que se considere la infancia como una dimensión perfectamente legítima de la conducta y la experiencia humana. Bajo esta reflexión se engloba lo que el propio Lippmann denominó como filosofía de la infancia. Nuestra intención, continuando con la lectura de Lippmann, es reflexionar en torno a la viabilidad de la filosofía de la infancia como fundamento para elaborar un auténtico modelo de innovación docente, identificando aquellas áreas donde sea necesario trabajar o conceptualizar, siguiendo las bases que presenta la filosofía para niños. La atención de la innovación a un modelo pedagógico debe centrarse en la transformación de los roles y las estructuras pedagógicas tradicionales. En otras palabras, centrar la atención únicamente en el empleo de nuevas metodologías y prácticas educativas, en la búsqueda de la inclusividad a través de la atención a la diversidad y en el uso de tecnologías emergentes como son las redes sociales, YouTube u otras plataformas similares como por ejemplo Twitch, el empleo de campus virtuales o de las propias TICs. Emplear todo esto sin reformular la posición epistémica que juegan los estudiantes en este proceso es un error. No estamos cuestionando per se el empleo de las nuevas herramientas pedagógicas y metodológicas que están surgiendo en los últimos años. Está más que probada su validez y necesidad. Lo que estamos poniendo en cuestión es que están siendo empleadas dentro de una concepción de la educación que apenas ha cambiado desde la ilustración y la revolución industrial en lo esencial. Se estaría reproduciendo la misma matriz organizacional desde el nacimiento del actual sistema educativo, solo que añadiendo parches tecnológicos en los aparentes problemas de funcionalidad. Sin embargo, no se está atendiendo al núcleo determinante de la cuestión, es decir, el papel que juegan los estudiantes en el sistema educativo, en tanto que sujetos epistémicos válidos o invalidados. El punto desde el que inicia nuestra reflexión, del mismo modo que lo fue para Lippmann, es dejar de considerar la infancia como una zona de descanso y de formación para la vida adulta, como si los niños y las niñas fueran adultos a medio hacer. En esta consideración sobre la infancia, la primera consecuencia que encontramos es que se trata de sujetos pasivos. Su único objetivo es absorber los conocimientos que el adulto dicte, trabajando para este fin, y ahí es donde encontramos eh, los medios como los tradicionales tiza y pizarra, el uso de deberes o actualmente la implementación de las TICs. Su posición general, la del alumno, es de silencio. Por lo tanto, el primer problema que nos encontramos es la falta de legitimación de los niños y las niñas como sujetos epistémicos válidos, es decir, lo que dicen, lo que piensan, y su percepción sobre la experiencia de la vida no merece la pena ser tenida en cuenta en su propio proceso de educación y formación. Si bien es cierto que el profesor, en tanto que, por una mera cuestión biográfica, tiene más experiencia y por una cuestión profesional conoce la información de la materia en cuestión, tiene una figura preeminente en el proceso educativo, lo que pretendemos poner de manifiesto es que, con el desarrollo de una filosofía de la infancia, es decir, considerar al infante como un sujeto epistémico válido, se ubica a los niños y las niñas en el centro de la investigación pedagógica. No se trata de demostrar cuánto sabe el profesor, sino de hacer que el alumno comprenda y asimile los conceptos que se le quieren transmitir, integrándolos en los aportes o referencias que el propio alumno pueda hacer, de tal manera que entre ambos se establezca con un lenguaje que les sea común una comunicación o un diálogo pedagógico en torno a las cuestiones de la materia que se quiere impartir, pero también se puede vincular con cuestiones éticas, sociales, metafísicas, estéticas o sobre cuestiones de derecho, política y educación. Recuperando como eje vertebrador de nuestra reflexión este último capítulo de la obra de Lippmann, en él menciona y desarrolla algunos de los proyectos y cuestiones que habría de tener en cuenta y que estaría en marcha en la relación de la filosofía de la infancia y que nos sirven para expandir nuestra reflexión. La primera pregunta sería: ¿tienen los niños derecho a razonar? La segunda pregunta sería: ¿pueden los niños dedicarse a una investigación ética?
como alternativa significativa al hecho de que ser sometidos a un adoctrinamiento moral. En tercer lugar, ¿es posible que los roles de la infancia sean útiles para la filosofía social? Y, en cuarto lugar, ¿en qué sentido la pregunta ¿qué es un niño? Arroja luz sobre la pregunta ¿qué es una persona? Hasta el punto de hacer una contribución significativa al alcance metafísico de este último tema. Continuando con la primera pregunta, para la filosofía de la infancia es prioritario establecer si los niños y las niñas tienen el derecho o, matizándolo para evitar las vinculaciones con el pensamiento jurídico, la capacidad para investigar. El filósofo pragmático estadounidense Charles Sanders Peirce entendía esta idea de la siguiente manera. Los niños tienen derecho a hacer preguntas, particularmente a los adultos, y en relación a temas que quizá los adultos no estén interesados en discutir con niños. Podría ser que desearan proteger a los niños de ese conocimiento, por ejemplo, con el tema de la muerte, o bien porque desearan protegerse a ellos mismos y a los niños de un uso irresponsable de ese conocimiento, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Esta capacidad de los niños y las niñas para hacer preguntas pone de manifiesto una sencilla idea que es clave en nuestra reflexión. Son capaces de implicarse en una investigación cooperativa, con lo que entra en juego esta misma idea que ya defienden los programas de filosofía para niños. Esta idea de Lippmann se puede extrapolar no solo al ámbito de la filosofía, sino que es transitable para elaborar el fundamento de programas de innovación docente, cambiando en este proceso la posición del alumno de pasiva a interactiva. Del mismo modo que al hacer filosofía con y para niños y en este proceso no escuchar lo que dicen redunda en un total absurdo y en una incomprensión de las ideas sobre las que se asienta el programa de filosofía para niños, establecer programas de innovación docente, creemos, sin contar con la filosofía de la infancia, conllevaría a estos mismos problemas. No se debería pasar por alto que negar a un individuo el derecho a expresarse lleva aparejado al mismo tiempo y en sentido pedagógico negar al resto el que puedan aprender de la experiencia o las ideas que ese individuo podía o pudiera haber expresado. En este punto queremos resaltar dos elementos. En primer lugar, y siguiendo el programa de filosofía para niños, los niños y las niñas son quienes construyen la comunidad de investigación que se forma, bajo la guía del docente, claro. En segundo lugar, los niños y las niñas aportan un punto de vista diferente a problemas filosóficos, porque no se han visto aún imbuidos del perspectivismo de los adultos. No se trata de hacer una suerte de apología de la pureza de la infancia, sino de poner en valor que se trata de una fuente de conocimiento valiosa por su originalidad y frescura. Este elemento es un punto inmaterial en el proceso educativo que beneficia a la propia innovación docente. Siguiendo la segunda pregunta que hemos planteado, y teniendo en cuenta los informes, trabajos y ensayos que existen actualmente sobre la filosofía para niños, además de mi breve experiencia realizando sesiones de filosofía para niños, se pone de manifiesto que los niños y las niñas pueden hacer filosofía y que además lo hacen con competencia y con agrado. Lippmann entiende que, pudiendo razonar y filosofar desde la infancia, los niños y las niñas están cualificados para implicarse en una investigación filosófica, lo que incluye, por ejemplo, temas éticos. Esta experiencia revela la necesidad de establecer una filosofía de la infancia. Sin embargo, frente a esta experiencia debemos sobreponernos a dos errores fundamentales que se cometen cuando los adultos se implican en el desarrollo infantil sin deshacerse de su perspectiva de adulto. La primera es asumir que la infancia es la preparación para la vida adulta. Esta idea presupone que los adultos saben y los niños no. Por eso deben aprender, porque no pueden aportar nada valioso. Y la segunda es que aquellos que proponen la tesis del desarrollo tienen siempre cuidado de seleccionar aquellos criterios que refuerzan la tesis que están intentando probar. Se centran en mostrar la educación como un proceso escalonado bajo un plan previsto, pero desdeñan los criterios como la expresión artística o el discernimiento filosófico, lo que, por ejemplo, está en la base de la eliminación actual del currículum en la secundaria de la filosofía, la plástica y la música, pero especialmente con el tema que me atañe personalmente a la filosofía.
La pregunta verdaderamente interesante que plantea Lippmann en este punto es: ¿cómo tendría que ser la educación para mantener el desarrollo de los niños y las niñas siguiendo esas líneas meteóricas con las que empiezan, en lugar de dejar que decaigan en la apatía y la amargura, cosa que ocurre con bastante frecuencia en estos momentos? El desarrollo de esta pregunta entronca, por ejemplo, con el pensamiento del educador británico Ken Robinson. Este autor piensa en un cambio del paradigma educacional para mejorar el desarrollo íntegro de los seres humanos, teniendo en cuenta la infancia como el momento de mayor creatividad que no debe destruirse con la estandarización y el academicismo. Siguiendo con la tercera pregunta que planteábamos, la educación se produce ineludiblemente en un contexto comunitario. Ejemplos de ello son las aulas, las escuelas, los grupos de investigación, los seminarios o los congresos como este mismo. Y la defensa que hacemos al considerar la filosofía de la infancia como el fundamento para la innovación docente es que debería verse como algo tan válido tanto entre los adultos como entre los niños. Para ello resulta fundamental el ejemplo que promueven las comunidades de investigación de los programas de filosofía para niños. En ambos casos, la construcción de la comunidad educativa recurriría a los mismos preceptos. Primero, el establecimiento de procedimientos objetivos y compartidos. Segundo, la apertura a la evidencia, el desafío ante las injerencias mal hechas. Y tercero, la consideración de las consecuencias de las proposiciones y las hipótesis realizadas. El objetivo de estos procedimientos es claro y distinto: conducir a los sujetos epistémicos hacia una reflexión crítica y, más aún, a una actitud de autocrítica. Esto incluiría tanto a los adultos como a los niños y las niñas. Las comunidades de investigación ofrecen a los niños y las niñas un apoyo social que les es necesario porque se encuentran en ese punto en el que están perdiendo los lazos que les vinculan tan firmemente a sus familiares y, a la vez, intentan afirmarse a sí mismos como individuos maduros y responsables, buscando y construyendo por sí mismos sus propios lazos. En este punto, la labor del docente sería la de guía pedagógico dentro de la investigación, fomentando la interactividad del resto de sujetos epistémicos en el desarrollo de estos procedimientos presentados. En este proceso se demolerían las bases tradicionales de la relación maestro-alumno, es decir, la de la actividad del maestro frente a la pasividad del alumno. Y continuando con la cuarta y última pregunta, como observó Lippmann, y observamos todos aquellos que nos hemos dedicado en algún momento a la filosofía para niños, la conducta que manifiestan los niños y las niñas se entiende como algo que justifica el considerarlos como personas racionales. Es cierto que les falta experiencia biográfica, pero no les falta la capacidad para razonar y cuestionar lo dado. El punto que hemos querido manifestar durante esta reflexión es que redunda en el beneficio de cualquier modelo docente y pedagógico escuchar y tratar a los niños y las niñas como seres racionales, en lugar de ser condescendientes hacia ellos. Rehusar a reconocer la racionalidad de los niños implica no desarrollar un diálogo filosófico satisfactorio y auténtico con ellos, lo que implica que no se desarrollen los componentes que hacen de la educación algo significativo: la reflexión crítica, creativa y autónoma. De esta manera se perpetúa el statu quo de ignorancia, irresponsabilidad y mediocridad que domina entre los adultos. Por tanto, ver a los niños como seres no racionales hace que tanto los programas de filosofía para niños como de innovación docente, a pesar de la implementación de novedades tecnológicas, no sirvan para nada, porque no se estaría produciendo un auténtico cambio ni una mejora significativa social. Esta ponencia pretende ser una reflexión abierta sobre el fundamento último en el que se apoyan los actuales proyectos o modelos de innovación docente. Y creemos que la implementación de la filosofía de la infancia como este fundamento último genera la posición conceptual necesaria y un debate mucho más beneficioso para poder confeccionarlo. Muchas gracias.